Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. Soy el licenciado Wilter Mendoza y en esta ocasión, en este nuevo video, estaremos hablando sobre el origen de las especies. Como siempre, muchas gracias por vernos. Comenzamos. A lo largo de la historia de la biología, siempre ha habido científicos que se han preguntado sobre el origen de la gran diversidad de especies que habitan en nuestro planeta. Y dentro de las primeras teorías tenemos el fijismo y el catastrofismo. En este caso, según la teoría fijista, todas las especies cuentan, en este caso, con un origen en la creación bíblica y se han mantenido tal y como fueron creadas hasta la actualidad. La teoría fijista fue aceptada durante muchos años como válida. Esta teoría no podía explicar, entre otras cosas, la existencia de fósiles de muchas especies diferentes a las especies actuales. Por otro lado, la teoría también del catastrofismo surge Georges Cuvier, que fue uno de los principales naturalistas más conocidos en su época y fue el principal defensor de esta teoría. Según Cuvier, después de cada catástrofe, el espacio dejado por las especies extintas era ocupado por especies procedentes de otros lugares geográficos. Posteriormente, con nuevos estudios, estas teorías fueron quedando sin ningún fundamento. La siguiente teoría que analizaremos es el lamarckismo. Esta teoría fue planteada por Jean-Baptiste Lamarck, un naturalista francés. En 1809, Lamarck publicó su obra Filosofía zoológica, considerada la primera teoría evolucionista de la historia científica moderna. Entre los principales postulados que presentaba esta teoría se resumían en tres puntos fundamentales. Y estos puntos establecen que todas las especies actuales proceden de otras especies anteriores, a partir de las cuales se han originado mediante cambios sucesivos. Estos cambios se han producido por un esfuerzo intencionado de los organismos dirigido a mejorar ciertas cualidades. Estas cualidades mejoradas serán los llamados caracteres adquiridos. Los caracteres adquiridos a lo largo de la vida de un organismo que resultaban beneficiosas pasarán a sus descendientes. Esos eran los tres principales postulados de la teoría del lamarckismo. En el siguiente ejemplo hipotético se esquematiza parte de la teoría de Lamarck. En estos postulados se establecen fundamentalmente que los antecesores, por ejemplo, de las jirafas actuales serían unos animales de cuello corto, parecidos a los okapis actuales. Cuando escasea el alimento, los individuos se esfuerzan para llegar a las capas de follaje más altos. De esta manera se les alarga el cuello. El carácter cuello largo pasa a los descendientes, que a su vez alargarán más el cuello y así sucesivamente hasta las jirafas actuales. Posteriormente a esta teoría surge también el darwinismo. En este caso, el darwinismo, esta teoría fue planteada por Charles Darwin. Es uno de los científicos más conocidos e influyentes en la historia de la biología. Darwin destacó por sus grandes dotes como observador naturalista. En los viajes de Darwin, después de abandonar los estudios de medicina, Darwin emprendió un viaje alrededor del mundo a bordo del Beagle, que duró 5 años aproximadamente, entre 1831 y 1836. Durante este viaje llevó a cabo numerosas expediciones a tierra firme, en el transcurso de las cuales pudo tener los siguientes resultados. Primero que nada, observó las variaciones de diferentes poblaciones cercanas en el espacio, pero separadas por barreras geográficas, como las poblaciones de pinzones
en las Islas Galápagos. También elaboró detalladas descripciones de toda la flora y la fauna que iba estudiando. También tomó muestras de fósiles animales y vegetales, como por ejemplo huesos de Megatherium que encontró en Sudamérica. Darwin publicó en 1859 su teoría. Esta teoría estaba basada en 3 puntos fundamentales. Estos son la variabilidad, la adaptación y la selección natural. En el caso de la variabilidad, las poblaciones de seres vivos no son uniformes, sino que presentan cierta variabilidad mayor o menor en función de la especie observada. En el aspecto de la adaptación ante un cambio en el ambiente desfavorable a una especie, de entre toda la variabilidad existente habrá algunos individuos que quizá presentan unas características más adecuadas al nuevo ambiente, y estos obviamente serán mejor adaptados. Y la selección natural, los individuos mejor adaptados se reproducirán más fácilmente y dejarán más descendencia. Esta descendencia heredará los caracteres que determinarán una mejor adaptación. En los siguientes gráficos, en comparación con la teoría de Lamarck, entonces tenemos un contrapunto. En la teoría de Darwin, por ejemplo, los antecesores de las jirafas actuales formaban una población con cierta variabilidad para el carácter longitud del cuello. Ciertos individuos tenían el cuello más largo. Cuando escasea el alimento, los individuos con el cuello más largo llegan a mejor a las capas superiores del follaje. Están mejor adaptadas. Entonces, los individuos con el cuello más largo se reproducirán con mayor facilidad y dejarán más descendientes, aumentando su proporción en la siguiente generación. La selección natural seguirá actuando generación tras generación hasta dar lugar a las jirafas actuales. De igual manera también para este video hablaremos sobre los pinzones de Darwin. Una de los animales que más llamó la atención de Darwin durante su estadía en las Islas Galápagos fueron los pinzones. Darwin observó a las 13 especies diferentes que existían en las islas y todavía una especie más en el continente, y pudo comprobar que estas aves son muy similares entre sí, excepto por la forma y el tamaño de su pico. Entonces, de esta manera, a pesar de que todas estas especies formaban parte del mismo grupo taxonómico y son muy cercanas entre sí, presentan una clara diferenciación en la estructura de su pico, lo cual se ha convertido en una de las pruebas más importantes a favor de la teoría darwinista de la evolución de las especies. Y después de numerosos estudios, se ha demostrado que la estructura del pico de los pinzones está directamente relacionada con la alimentación de cada uno de ellos y por lo tanto con los alimentos disponibles en cada isla del archipiélago de Galápagos. De esta manera existen pinzones que se alimentan de frutas, otros de insectos, otros de semillas. Los pinzones frugívoros tienen un pico similar al de un loro, preparado para romper los frutos, mientras que los que se alimentan de semillas tienen un pico grueso que les permite machacar las semillas con facilidad, mientras que los pinzones insectívoros tienen un pico más fino y alargado para alcanzar larvas y cazar insectos con facilidad. Finalmente tenemos también la teoría referente al neodarwinismo. En este caso, esta teoría justamente se van a fortalecer en base a los avances referentes a los estudios. En el neodarwinismo se habla sobre la mutación, que es un cambio permanente en el ADN. Si el cambio afecta a un gen, da lugar a la aparición de nuevos alelos y por lo tanto a nuevos fenotipos. Es una fuente de variabilidad. Estas mutaciones se producen al azar, por lo que no siempre representa una ventaja adaptativa. Por su parte, en este neodarwinismo, la selección natural, el número de individuos de la población, para este caso, de una determinada especie, no puede crecer hasta el infinito, ya que los recursos del ambiente donde viven son limitados. Normalmente el número de individuos se mantiene constante hasta que un cambio
en el entorno favorece el aumento del número de aquellos mejor adaptados. A esto se le llama selección natural. Y también se habla de la deriva genética, que es el cambio de proporción de un alelo de una generación a otra. Puede dar lugar a la selección de un carácter aleatoriamente. Es decir, que sin este carácter represente una ventaja aparente y sin que hayan también variado las condiciones del entorno en el que se vive. Solo se da en poblaciones con número reducido de individuos. De esta manera también llegamos a la parte final de este nuevo video. Agradecerles siempre por vernos. Muchos éxitos y será hasta una próxima oportunidad. Bendiciones para todos. Chao, chao.